Presenta SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Clínica Oftalmovisión, centro quirúrgico de alta especialización, referentes en todas las áreas de la oftalmología. Clínica Sande, abordaje integral del sobrepeso con estrategias de adelgazamiento individualizadas. Regálale a mamá volver a escucharlo todo. Aprovecha el 2x1 en audífonos seleccionados en Audical. Buen sábado para todos, muy bienvenidos a Saber Vivir Mejor. Hoy hacemos la previa de UNICEF con Ponete la camiseta por la infancia. Además, vamos a estar como siempre con nuestros espacios de salud y bienestar. Estos son los avances. Hoy en Saber Vivir Mejor hablamos de los omega y cómo incorporarlos en nuestra alimentación. Conocemos por qué el músculo es clave en la recuperación de una cirugía y recibimos a la psicóloga Eliane Silverman, especialista en sueño infantil. Y en un ratito nada más viene entonces el programa de UNICEF, Ponete la camiseta por la infancia, un programa que como todos los años se da en todos los canales de televisión, comienza a las 18 horas, hoy comienza a las 18 horas hasta las 0:30 y por supuesto que allí vamos a poder encontrar un montón de información y material para poder compartir con todos ustedes. Recuerden que hace casi 80 años en el mundo y en Uruguay hace más de 30 años que UNICEF trabaja como la única organización especializada en infancia por niños, niñas y adolescentes en nuestro país y en el resto del mundo, ¿verdad, doctora? Claro que sí, Soledad. Y sabés que una de las áreas de trabajo de UNICEF en países que atraviesan emergencias humanitarias es la salud y dentro de ellas la vacunación. Un dato que quizás muchos no sepan es que UNICEF vacuna a la mitad de niños y niñas de todo el mundo. Los invito a ir hasta Sudán para conocer cómo trabajan uno de sus trabajadores. Un solo caso de polio es una amenaza para todos los niños en Sudán. Por la mañana, el equipo llega al centro de salud y comienza a prepararse para la campaña de vacunación. Llevamos todas las vacunas, suministros y vitaminas. Trabajamos como equipo de vacunación móvil. El pueblo que visitamos hoy está en una zona de difícil acceso. Es remoto y montañoso. Héroes de la vacunación, como Mahmoud, recorren grandes distancias para llegar a los niños y niñas en las montañas tras una emergencia de polio. Nos lleva entre 7 y 8 horas llegar desde el centro de salud. Desde allí usamos camellos y el viaje puede durar entre 24 y 72 horas. Las conservadoras portátiles aseguran que las vacunas se mantengan a la temperatura adecuada. Estas personas son nuestra familia, nuestros vecinos y nuestros niños. Es nuestra responsabilidad protegerlos. Gota a gota, hasta que cada niña y cada niño esté vacunado. Bueno, impresionante, doctora, como veíamos el caso de este trabajador y así como él, muchísimos otros, ¿verdad?, que recorren distancias enormes, llegan a las comunidades más remotas para que ningún niño o niña se quede sin sus vacunas. Cruzan ríos, andan a caballo, recorren kilómetros realmente por senderos invisibles porque UNICEF siempre encuentra la manera de llegar. Y este esfuerzo solo es posible gracias a la solidaridad de tantos y de tantos como ustedes que todos los meses hacen su aporte para esta infancia en el mundo entero. Y quiero recordarles cómo pueden estar colaborando ya desde este momento con UNICEF. Es muy sencillo, es enviando un SMS con la palabra UNICEF al 99200. 99200 donás 200 pesos por mes, aproximadamente unos 6 pesos por día, Soledad. 6 pesitos por día. ¿Y sabés lo que estás logrando con ese aporte mensual? Proteger a 2 bebés de la polio cada mes. Y además, escaneando el código QR, también podés donar por la web. En un ratito te voy a contar que además todos aquellos que se estén asociando, enviando un SMS o a través del QR, van a estar participando de un 0 kilómetro. Sole, parece un gotero, pero ¿sabes lo que es esto? ¿Qué es eso? A ver, doctora. Una vacuna
2 gotas nada más hacen que la vacuna de la polio, y esta es la que entrega UNICEF a todos los niños para salvar de una enfermedad que deja secuelas de por vida. O sea, es una vacuna, ¿verdad?, en forma de goteo que puede estar salvando miles de vidas. Miles de vidas. Impresionante. Cada año, para que se hagan una idea, UNICEF está suministrando más de 1.000 millones de dosis de esta vacuna que veíamos recién con la doctora, porque proteger cada niño y niña de la polio está, ¿saben qué?, al alcance de nuestra mano y sobre todo al alcance de enviar SMS con la palabra UNICEF al 99200. Y recuerden, 200 pesos por mes, 6 pesitos aproximadamente por día, y proteges a 2 bebés de la polio cada mes. ¿Y esto, Sole, qué es? Bueno, esto que vemos acá, a ver si la cámara me lo toma, es un marcador, ¿no? Parece un simple marcador. Sin embargo, es mucho más que eso, porque durante las jornadas de vacunación, cada niño vacunado con la polio, UNICEF le marca el dedo meñique con este marcador. Se lo pinta. Exactamente, porque obviamente no duele, no molesta y desaparece después de algunos días, pero permite que la protección sea de por vida, y es una manera entonces también de llevar el control. Recordá que vacunar es cuidar a toda la comunidad, y la doctora lo sabe más que nadie. Cuando un niño no recibe sus vacunas, ¿verdad, doctora?, se pone en riesgo al resto de la sociedad y de la comunidad. Exacto. Porque mientras haya un solo caso de un brote de una enfermedad, sabemos que las enfermedades pueden volver. Y la otra cosa que sabemos y hemos aprendido es que muchas de las vacunas necesitan el frío, la cadena de frío. Exactamente. Y para eso, en lugares de temperatura como vimos, Sudán, 40 grados, UNICEF trabaja realizando muchas cosas. Por un lado, instala salas con energía solar para mantener la cadena de frío. Además, entrega estas heladeras portátiles que permiten mantener las vacunas incluso por 48 horas en las temperaturas que es necesario, y se permite trasladar casi 700 vacunas en este recipiente. Así que es súper importante. Bueno, me encanta ver también en nuestra mesa de trabajo los materiales, las vacunas, estas heladeras que son fundamentales, ¿verdad? Pero reiteramos que sigue siendo importantísimo para que esto sea posible, no solo tener esos trabajadores que son muy solidarios, pero sobre todo que además hasta ponen su vida en juego muchas veces para llegar a esos pueblos remotos, pero además de la infraestructura y de esos trabajadores y toda la red solidaria, es fundamental que uno también se comprometa por esa infancia en el mundo, y reiteramos que es tan sencillo como enviar un SMS con la palabra UNICEF al 99200, donar 200 pesitos por mes, aproximadamente 6 pesos por día, y también escaneando el código QR que aparece aquí en pantalla, estás participando también y donando por la web. Y te decía que al principio del programa esto tiene recompensa, porque todos aquellos que estén participando de esta colaboración también participan del sorteo de un 0 kilómetro, un Hyundai HB20 Comfort 1.0, que es una donación de Hyundai Fidocar. Así que todavía, gracias a la donación de este auto, podemos ganarte un auto por ser solidario. Maravilloso, ¿eh? Así, para conocer más del trabajo de UNICEF para niños, niñas y adolescentes en Uruguay y del resto del mundo, los invitamos a quedarse y ver el programa a partir de las 18 horas y sumarse a colaborar. Nos vamos a sumar todos, doctora, sin lugar a dudas. Nosotros ahora continuamos con más Saber Vivir Mejor. Y quiero contarles que pueden priorizar su salud visual usando lentes de contacto AccuView de Johnson & Johnson, una tecnología de hidratación única y protección de filtros UV para ojos frescos y cuidados hasta el final del día. Una comodidad inigualable en cada par. Pedilos hoy en tu óptica de confianza. Lentes de contacto AccuView de Johnson & Johnson. Y además quiero contarles que a simple vista todas las aguas parecen iguales. Sin embargo, tengo que decirles que no son todas iguales. Pero además, porque en este caso Asensio nace en acuíferos, en lo más profundo de nuestra tierra, para llegar a tu mesa con un origen auténtico y una pureza que se siente. Así que agua de acuífero, calidad A con A. A ver, páseme, doctora, con calidad A de Asensio. Muchas gracias, me encantan estas latitas. Bueno, ¿me voy al living? Sí, ya está la doctora. Estamos esperando acá los doctores. Y está el doctor Sande, los doctores. ¿Cómo están? Súper bien, contento, otro sábado más acá. Muy bien. Me encanta el tema de hoy.
Omega. Omega 3. Los omegas, son buenos los omegas. ¿Sabés que Yo tomo omega, tomo suplementación. Yo también tomo omega. ¿Vos también tomás Yo la omega? tengo, pero la tomo un día sí, a veces no, me voy olvidando. Mira, la primera que me recomendó omega, que tenía que tomarlo de forma diaria, fue la doctora Pacheco de Oftalmovisión. Es verdad. Con el tema de la visión, me dijo, ya hay que empezar a tomar omega. Vos sabés que de este mundo de suplementos, en la era de la suplementación en medicina, quizás el omega 3, que es el que vamos a hablar hoy, es uno de los suplementos que tiene más evidencia demostrada. Hay que recordar que el omega primero es un ácido graso esencial, eso es lo primero que hay que decirle a la audiencia, es un aceite, un ácido graso esencial. Cuando decimos esencial significa que nuestro cuerpo no lo puede sintetizar. O lo comes con los alimentos o lo comes en un comprimido, te lo tomás, pero no tenemos forma de sintetizarlo. Hay 3 omegas que son los más importantes. Voy a decir las siglas, que es el ALA, el EPA y el DHA, que la población lo conoce pues están por todas partes. Generalmente los comprimidos que consumimos en el mercado son los que son combinaciones de EPA y DHA. Y el ALA no es que lo utilizamos mucho. ¿Por qué? Porque la función del ALA, ese ácido graso omega 3, es básicamente energética. Y energía podemos obtenerlas de otros lados. De otros lados, no es tan vital. ¿Y los otros dos qué Los funciones otros dos, tienen? las funciones principales que tienen el DHA es que primero es antiinflamatorio, disminuye los triglicéridos, básicamente es la acción que tiene, es muy antiinflamatorio y por eso tiene funciones importantísimas, tanto para las personas que tienen algún grado de dilipemia, por ejemplo los triglicéridos altos, pero también para los que tienen cualquier afección cardiovascular. O sea, no actúa directo sobre el colesterol, pero sí sobre las grasas, disminuye la acumulación de grasa en las arterias y eso es lo que decimos en medicina, prevención secundaria para los que tienen cualquier afección cardiovascular. Claro. Por ejemplo, yo tengo una dislipemia familiar, el colesterol elevado, mi hermano ya tiene antecedentes cardíacos, a mí me toca, por más que mis triglicéridos estén bárbaros, tomar omega 3 por mi riesgo, ¿no? Claro. Pero también es antiinflamatorio, ¿no? Y es antiinflamatorio. Por ende, todas las personas que tengan enfermedades inflamatorias, desde un lupus, una artritis, el omega 3 también juega. ¿Por qué lo de la doctora Pacheco? Porque después el otro omega 3, el DHA, también tiene funciones estructurales. Es función forma membrana de las neuronas y las células oculares. Del ojo, ¿no? Sí. De las células oculares. Entonces, por eso tiene beneficios grandísimos en cualquier afección del sistema nervioso central, evita el deterioro cognitivo, mejora la salud cerebral, las funciones cognitivas y también la salud ocular. Ahora, ¿quiénes tienen que suplementarse a partir de qué momento nos tenemos que preocupar por el tema del omega, digamos? Entonces, repasando, es cerebro, corazón y visión. ¿No? Y antiinflamatorio. Primero, cualquier persona que no llegue a consumir los requerimientos. Los requerimientos más o menos diarios, si bien hay muchos estudios, son entre 200 y 500 miligramos de DHA y EPA, de los dos ácidos grasos omega 3 esenciales. Para que una persona obtenga esa cantidad de omega, tiene que comer pescado por lo menos de 2 o 3 veces por semana. Pero los pescados... Qué poco pescado que comemos nosotros. Dicen que la sardina es brutal. Claro, pero además, porque por más que le pongamos voluntad a comer pescado, nuestro mar nos da merluza, corvina, no nos da salmón. No nos da salmón, ni atún, ni arenque, ni pescados azules, ni pescados grasos. No, el problema es que es un tedio cocinarlo en la casa. Yo creo que ese es el problema. No es que no sea rico, pero cocinarlo en casa da una pereza. Ahora se ríe como se ríen todos mis pacientes. Le digo, sí, lo que pasa es que el Río de la Plata no nos da pescados azules. Tampoco, no me da salmón, me da merluza, corviente, que no son pescados con altas concentraciones. Después hay alguna semilla, linaza, que está más de moda, nueces, vieron que no son, y microalgas, menos. Vamos una vez por año a Rocha, comemos 3 buñuelos. 3 buñuelos, no llegamos. Bueno, lo digo de forma para reírnos. La mayoría tiene que empezar a suplementarse, claro. Pero ¿a partir de qué edad empieza como la cuestión? Yo quería una pregunta, ¿hay alguna forma de dosificar? De vos decir cuánto omega tengo o cuánto necesito. Se puede todo dosificar en este mundo, la verdad que no lo recomendamos. Ajá. Una cosa más con la indicación, cualquier persona que tenga una afección cardiovascular, cualquier persona que tenga antecedentes pesados de enfermedades neurocognitivas, de deterioros neurocognitivas, enfermedades oftálmicas, todas estas personas tienen indicación por la enfermedad, ¿no? Bien. Si vos dices, bueno, yo justo me encontré una persona que come todo el pescado azul, bueno, está a punto, no se suplementa. Pero si ves que poquito y tiene además antecedentes personales o familiares, se suplementa. Bien. Después de la vida adulta ya estaríamos todo en condiciones. Y me olvidé algo importante, embarazadas por el neurodesarrollo del bebé.
No Las solo ácido embarazadas, fólico, además necesitan... Además del ácido fólico, para las embarazadas que no consumen todo el pescado, también puede suplementarlo. Generalmente, ¿con qué cantidad de cápsulas? Bueno, eso... Lo dice el médico. Lo dice el médico porque además depende qué cápsula de omega... Qué combinaciones tenga, que hay miles, es muy difícil. Hay miles y hay muy buenas en el mercado. Sí, hay miles y hay muy, muy buenas. El 10 de junio di una charla de omega. Bien. Con un laboratorio que me invita a una charla que va a ser online, es inscribirse. Después dejo los Bueno, y datos. después te seguimos en tu Instagram y ahí ya nos enteramos que tomás ya qué dosis. que doy esa charla larga de omegas. Gracias. Muchísimas gracias, como siempre, ustedes. doctor Sande. Nosotros a continuación, bueno, eso que tienen los médicos que viajan a los congresos, usted lo hace a menudo. Bueno, en este caso fue la doctora Anelia Kucher, que estuvo en un congreso de dermatología en Bariloche y esto nos trae. El pasado abril estuvimos participando del Summit de CILAD del Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología y tuvimos actualizaciones y derribamos algunos mitos. Algunos mitos de los que ya sabíamos que hoy en día está demostrado es, por ejemplo, que el paciente que está en tratamiento con isotretinoína, por ejemplo, por acné, puede sí también al mismo tiempo realizarse tecnologías de láseres para de esta manera prevenir el desarrollo de cicatrices posteriores. Hablamos de cicatrices y cómo las podemos tratar en multicapa, tanto pudiendo utilizar tecnología como inyectables de acuerdo a la etapa de la cicatriz. También hablamos sobre las actualizaciones de melasma. Sabiendo que es una patología crónica, tenemos hoy en día más herramientas porque sabemos lo multifactorial de esta patología, interviniendo de esta manera inclusive la microbiota intestinal, el estrés oxidativo y el estrés donde el cortisol también tiene un rol muy importante. Otra de las charlas que se mantuvo fue cómo impactan los inhibidores del GLP-1, estas medicaciones que son para el descenso de peso, cómo impactan en el envejecimiento cutáneo. Sabemos que no es un nuevo factor en el envejecimiento, sino que esto interviene en un descenso rápido de los compartimentos de la grasa superficial y esto lo que hace es que nos pongamos más creativos y desarrollar superpoderes que tenemos en dermatología estética para sostener estos trastornos de flacidez. Otro de los tópicos que tocamos es el PNR, es el extracto del ADN derivado del salmón o de la trucha salmón que interfieren a nivel tópico como un potente bioestimulador y regenerador tanto para rejuvenecimiento como para cicatrices. Muchas gracias, Anelia. Bueno, y en este mes de la madre, porque seguimos en el mes de la madre, en el mes de mayo, en Audical tenés un increíble 2x1 en audífonos seleccionados para que mamá no se pierda ni una palabra de quienes más ama y siga siendo parte además de cada conversación. Agenda tu visita al 18899 o en audical.com.uy y probalos gratis, donde en Audical, por supuesto. Voy ya mismo a la barra, me está esperando el doctor Milton Massa. Vamos a hablar de medicina regenerativa, vamos a hablar del tratamiento del dolor. Bueno, un tema que siempre está como inquietud, ¿verdad?, de nuestros televidentes. Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? Muchas gracias, un placer estar nuevamente. Bueno, arranquemos por este asunto de qué tipo de dolores pueden tratarse con la medicina regenerativa. Exactamente, esa es una pregunta que siempre los pacientes nos hacen y básicamente se tratan los dolores que tienen un origen articular, óseo, muscular, tendinoso. Fundamentalmente en esas áreas es donde impacta más la medicina regenerativa, mejorando la movilidad, mejorando la calidad de vida del paciente. Bien, porque muchas veces se piensa que si uno padece artrosis, por ejemplo, hay como dos opciones, ¿no? O bancar el dolor o la cirugía, digamos. Exactamente, nosotros siempre decimos, hay que cambiar la palabra resignación por la palabra regeneración. Me gustó. Y sabemos que muchas veces es necesaria la cirugía como un recurso, pero tratamos de adelantarnos a esa instancia de forma tal de, ejerciendo una adecuada prevención, poder evitarla con este tipo de tratamientos, los regenerativos, que apuntan a conservar la articulación, conservar las estructuras naturales, obviamente que ese es el camino
mejor a seguir. ¿Hay que esperar a que aparezca el dolor para hacer, por ejemplo, un diagnóstico? Porque ustedes en su clínica hacen un diagnóstico muy preciso del paciente, ¿verdad? Esa es una muy buena pregunta. No tenemos que esperar que aparezca el dolor, porque hay síntomas que ya están apareciendo antes del dolor. Por ejemplo, la rigidez, la dificultad en la movilidad, la limitación en el rango de movimiento, es decir, cuando percibimos que las articulaciones ya no tienen la amplitud de movimiento que tenían antes. Claro. Cuando sentimos el entumecimiento, bueno, eso ya es una alerta y tenemos que consultar. Bien, y por último le quiero preguntar si cuando uno se trata, ahora me va a decir con qué tipo de opciones, sí, si puede volver rápidamente a la actividad, al deporte, que muchas veces, bueno, se ve limitado por esta situación, ¿no? Esa es una gran ventaja de estos tratamientos, que son ambulatorios, es decir, que no requieren internación. Rápidamente el paciente va a notar un cambio, una mejoría, es decir, nota que pasa de estar en un círculo vicioso negativo, de estar cada vez peor, a empezar a salir de eso y estar cada vez mejor. Son tratamientos que no son agresivos, no son dolorosos, no son riesgosos y lo fundamental, son efectivos. Nosotros le explicamos a la persona, no es una prueba lo que está haciendo, es un tratamiento que le va a dar resultado. Bien, muchísimas gracias, muy claro, doctor Massa, gracias por acompañarnos y nos vemos en otros capítulos de Saber Vivir Mejor. Gracias a usted. Ha sido un placer. Nosotros ahora hacemos una breve pausa y cuando regresemos tenemos mucho más para compartir aquí en Saber Vivir Mejor. Presenta SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Clínica Oftalmovisión, centro quirúrgico de alta especialización, referentes en todas las áreas de la oftalmología. Clínica Sande, abordaje integral del sobrepeso con estrategias de adelgazamiento individualizadas. Regálale a mamá volver a escucharlo todo. Aprovecha el 2x1 en audífonos seleccionados en Audical. Y continuamos aquí en Saber Vivir Mejor. En un ratito nada más abordamos en profundidad algunos tips que seguro nos van a venir muy bien cuando se trata del sueño infantil, donde siempre hay que revisar las nuevas sugerencias para ello, ¿eh? Así que es muy interesante la nota que tendremos en instantes. Pero era momento de recibir a Ana Fuentes, directora de GoFit, que vino acompañada por la doctora Adriana Baraco. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien, ¿y tú? Adriana es cirujana plástica y me encanta que vengan hoy para hablar un poco también de lo que es la recuperación en un postoperatorio. Y qué importante, ¿verdad?, considerar el estado físico general cuando se trata de una recuperación. Sí, es súper importante. Nosotros el resultado final va a depender de cómo está la paciente previo al acto operatorio. Nosotros pensamos que cuanto mejor esté en estado físico y en tono muscular, mejor va a ser el resultado estético de la cirugía que se haga. Exacto. Así que para ello es importantísimo, Ana, también evaluar que la electroestimulación en este caso puede ayudar no solo a la recuperación, sino incluso a la previa, ¿no? Al aprontarse para. Así es, Sole. Nosotros, como siempre en GoFit, trabajamos con un equipo multidisciplinario y dentro de ese equipo los médicos en sus diferentes especialidades juegan un rol muy importante en lo que le van a transmitir al paciente a la hora de la consulta, transmitirle que, bueno, en el preoperatorio tener un buen estado físico es importante y después el postoperatorio ellos van a indicarle cuándo es el momento de volver a retomar la actividad física y sobre todo la electroestimulación, que no necesitamos impacto, no necesitamos grandes esfuerzos para el postoperatorio, sobre todo el postoperatorio inmediato, que la doctora después lo indicará. Y doctora, ¿qué pasa también cuando el paciente muchas veces no se mueve luego de una cirugía, hay pérdida de masa muscular? ¿Cómo podemos también recuperar eso que termina siendo muy importante? Bueno, primero, a veces tenés que tener unos días de reposo obligatorio, pero no es bueno que el paciente luego de una cirugía, de ninguna cirugía, esté siempre en reposo. Lo importante es que más o menos a la semana o antes empiece, aunque sea a caminar por la casa, a caminar, y tenemos la opción de, antes de empezar la actividad física normal del paciente,
que se realice electroestimulación, que GoFit lo tiene, en domicilio a reposo. Si, por ejemplo, si el paciente se operó del abdomen, se puede hacer electroestimulación en miembros inferiores y en brazos. Y no perder así toda la masa muscular. Exacto. Cosa que cuando se le autorice al profesional a que el paciente pueda reintegrarse a la actividad física normal, esté en mejores condiciones y no haya perdido masa muscular. Es interesante ese punto, pero además el de la circulación también, ¿no? Y el importante. drenaje termina siendo clave en la recuperación. Y termina siendo todo lo mismo, ¿no? Con la actividad física, el movimiento y la electroestimulación ayuda a un buen drenaje, una buena circulación, y eso lleva a una mejor cicatrización de la cirugía y a un mejor resultado. Ana, en tu caso particular, digo, ves pacientes que se han sometido a cirugías de diferente índole. ¿Cómo has visto esa recuperación postoperatoria? Es mucho con la más, electroestimulación, es mucho ¿no? más rápido la recuperación, y también evitamos complicaciones que pueden surgir de un postoperatorio, como una trombosis venosa profunda. Nosotros trabajamos siempre en conjunto con el médico cirujano, en este caso cirujana plástica, en conjunto para el preoperatorio y el postoperatorio, para que la recuperación y ese paciente sea mucho más rápido y de mejor calidad. Excelente. Y por último, doctora, también el músculo termina siendo fundamental en ese resultado estético que, por otro lado, el paciente quiere conseguir, ¿no? El estado del músculo. Es fundamental que tenga un buen estado muscular, porque así el resultado estético final va a ser mucho mejor. Entonces, hay una relación directa. Directa entre el sobrepeso, el estado muscular y el resultado estético final. Bien. Además de cumplir las indicaciones que le hayan dado, ¿no? Entonces, también es re importante mantener ese tono y reintegrarse cuanto antes a la actividad física. Doctora Baraco, muchísimas gracias, Anita. Gracias, como siempre, Oli. un verdadero Muchas placer. gracias. De nada. Ya nos estaremos reencontrando en otras oportunidades. Continuamos aquí en Saber Vivir Mejor y quiero contarles que SECOM es apoyo y tranquilidad. Cuenta con acompañantes calificados egresados de su escuela de capacitación habilitada por el MEC. Esto significa que ustedes tendrán a un acompañante altamente preparado para brindar lo mejor en cada servicio. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Además, quiero contarles que inforesidenciales.com.uy es el sitio de búsqueda de residenciales más importante y completo del Uruguay. Entrá a tu buscador desde el celular o la computadora. Escribí inforesidenciales.com.uy y ahí vas a encontrar el que mejor se ajuste a tus necesidades. Consultar en Inforesidenciales hará más fácil tu decisión y cuenta, por supuesto, con el respaldo de Aderama. A continuación, fuimos hasta la clínica Oftalmovisión para seguir profundizando en la importancia de la salud ocular. Esta vez hablamos de mácula. Vean la nota. Hoy vamos a hablar de la mácula. La mácula es el sector de la retina que nos da la visión en HD, la visión de los colores. Si bien la retina rodea el ojo por dentro, todos los 360 grados, la mácula específicamente es la parte central que nos da la visión de definición y de colores. Entonces, cuando la mácula está enferma, nosotros perdemos visión, cuesta leer, se deforman las caras y además podemos ver borroso. ¿Qué patologías pueden afectar la mácula? Porque están muy de moda las maculopatías, pero tenemos muchos tipos de maculopatías. Tenemos maculopatías, por un lado, degenerativas, la mayoría asociadas a la edad, que en general aparecen después de los 50 o 60 años, y en sus dos formas, en su forma seca, que es más degenerativa, y en su forma húmeda, donde es más exudativa y es pasible de ser tratada con medicamentos que inyectamos dentro del ojo. A su vez, también tenemos un montón de patologías de la mácula que hoy pueden ser potencialmente quirúrgicas y curables, como son, por ejemplo, las membranas epirretinianas, que son pequeñas fibrosis que se forman por delante de la retina a nivel de la mácula y arrugan la retina, también provocándonos una visión borrosa. Esa patología puede ser tratable perfectamente en forma quirúrgica y son patologías, además, con un muy buen pronóstico. Otra cosa que también puede suceder en la retina es que se haga un agujero en la mácula, justo en el centro. Entonces ahí vamos a tener una visión redonda, central, negra, sin visión porque hay un agujero. Eso también son patologías relativamente urgentes que ameritan cirugía y muchas veces también podemos solucionarlas y podemos curar esas patologías mejorando al paciente. Muchas veces, como vimos, son pacientes con muchos años y
También, además de la patología macular, tienen patología a nivel del cristalino y tienen cataratas. Y entonces lo que hacemos muchas veces es combinar la solución de la cirugía de catarata en conjunto con la cirugía de retina, que hoy en día es una cirugía que se hace en forma ambulatoria, aún siendo las dos cirugías en un solo acto quirúrgico. Muy bien, doctora, y ahora momento de hablar de esto que es a veces lo que hace la gran diferencia entre calidad de vida o pesadilla, podríamos decir. De todos los involucrados. Exactamente, estamos hablando de un núcleo familiar y la importancia del sueño infantil. Por eso tenemos una experta que nos visita, que además acaba de publicar un libro con un montón de tips, en realidad de información, pero también derrumbando mucho mito, porque donde hay desinformación también a veces hay malas decisiones. Claro que sí. Así que está bueno también actualizar incluso qué se está diciendo ahora con respecto a cuáles son aquellas estrategias que funcionan cuando se trata del sueño de los más pequeños. Es un gusto recibir a Eliane Silverman. Ella es psicóloga, especialista en sueño, formada en el Sleep Disorder Center de la Universidad de Nueva York. Es directora de SOS Sueño, un espacio que está dedicado justamente a promover el descanso familiar desde una mirada respetuosa y también basada en la evidencia, que siempre nos importa y mucho. Es un placer recibirte, Eliane. Bienvenida. Gracias, estoy muy contenta de estar acá con ustedes y bueno, nunca mejor presentada. Asociás en tu libro dos cosas importantes, sí, ¿no? Una clave, el sueño, sí, con la crianza. Es decir, mucho de lo que hacemos en casa, ¿no?, de las rutinas, de las decisiones que tomamos, pueden influir en mejorar o no ese sueño de los más pequeños. Totalmente, y además entiendo, porque trabajo para todas las etapas evolutivas en el sueño, que lo que hacemos de niños genera de alguna manera y va desarrollando los cimientos de cómo vamos a descansar también de adultos. Hay un montón de cosas que podemos ir conociendo, informándonos, teniendo recursos y herramientas para corregir incluso desde cuestiones orgánicas a cuestiones emocionales que tenemos que saber cómo ir acompañando para generar estos cimientos y sentirnos personas seguras, confiadas a la hora del descanso, que es súper importante. ¿Y cómo en la crianza ha cambiado mucho, sí, digo, desde la posición de los bebés, todo lo que uno, ahora que soy abuela reciente, todo lo que voy a decir tengo que pensarlo, sí, con el sueño? ¿Cuáles son las grandes cosas que han cambiado? Bueno, cambiaron muchas cosas. Primero porque me parece que es re importante esto de que todos los años tenemos nuevas actualizaciones. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que en este sentido hay muchas familias que hay tanto, digamos, tanto bombardeo de información en relación al sueño desde las últimas décadas, que piensen que recién ahora estamos empezando a pensar en el sueño de una manera mucho más respetuosa, porque antes, tal vez 20 años o 30 años para atrás, las personas aplicaban en la gran mayoría de los casos un bestseller que bueno, yo soy abanderada de todo lo contrario, que es el libro El Duérmete Niño, el método de entrenamiento de sueño. Hoy sabemos desde la ciencia que el sueño no se entrena, que al entrenar vamos al gimnasio a entrenar los músculos, ¿no? Pero el entrenamiento de sueño no funciona porque nosotros no le podemos enseñar a nadie a dormir, porque el bebé, en este caso, ya duerme desde el útero materno. Claro. Lo que nosotros vamos enseñando, biológica, la necesitamos para vivir, básicamente. Entonces, en la medida que nosotros hacemos estas asesorías de sueño y consultorías, le vamos enseñando y haciendo psicoeducación a las familias de herramientas para tener un buen descanso. Igual que lo que sucede con la alimentación. Uno no come comida chatarra todos los días, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo pasa con el sueño, porque además genera un impacto muy grande en todo el ecosistema familiar. Porque piensen que el entrenamiento de sueño en realidad está pensado más para un mundo adultocentrista. El adulto que quiere ser funcional, que quiere que su hijo duerma toda la noche, ¿no?, para poder justamente cumplir con todas las actividades que tenemos al otro día. Y bueno, y un poco este libro viene a desterrar todo esto del entrenamiento de sueño y a explicar y saber cómo acompañar la fisiología, lo natural que podemos esperar, porque el sueño es madurativo. Claro, y por eso lo separás en etapas, ¿verdad? Una cosa es cuando el bebé tiene unos meses, ¿no?, de 4 a 12 meses, después de 1 a 4 años, es decir, hay etapas del sueño. Totalmente. ¿Qué tenemos que saber los padres con respecto a eso en cuanto a expectativas, sobre todo los primerizos? Sí, ¿no? Eso es re importante, porque yo creo que lo primero es bajar las expectativas, ¿no? En esto de
aprovechá a dormir cuando estás embarazada porque después no vas a dormir más. Claro, uno se imagina después que es todo un bombardeo de información. Y hay formas de, no es que solamente vas a dormir cuando tu bebé está durmiendo, obviamente, pero sí es real que vamos incorporando, digamos, en cuanto a horarios, el entender que el sueño del recién nacido es errático, que es heterogéneo, que duermen tanto de día como de noche, saber qué hacer con las siestas de un recién nacido hasta los 4 meses, que tratamos de que sean con luz natural, que se pueda dar de amamantar o la mamadera, dependiendo de la lactancia que se haya podido o deseado en esa familia, se puede hacer con el sonido natural, con la luz natural del ambiente, que no, las rutinas son flexibles en los primeros meses de vida, que no tiene que haber una rigidez. Yo creo que igual en ningún momento de la vida. En mi época la rigidez era todo. Totalmente. ¿No? O sea, si a las 8 era a las 8 estabas a 20 kilómetros de la casa y había que llegar a las 8 para el baño, ¿no? Claro, pero ahí también está bueno como acomodarlo, viste, que el sueño no se termine siendo como algo que nos obsesiona. Y que nos quite más sueño. Cuando hay niños que no duermen, hay niños que duermen, o sea, porque ¿en qué va eso? De que te tocan niños que, bueno, no sé, que no. Bueno, pero a veces mira que cuando yo hago las consultas te das cuenta de que ajustando algunas cuestiones que tienen que ver con horarios, que tienen que ver con la exposición a pantallas en niños más grandes, o que tienen que ver con la cantidad de luz natural que reciben en el día, o la alimentación que están recibiendo, ahí te das cuenta que haciendo un par de ajustes, digamos, en este rompecabezas, mejora el descanso. Una higiene del sueño Una higiene del sueño del día. Porque claro, uno piensa que el dormir es solamente el momento en que ponemos la cabeza en la almohada. Ajá. No, el dormir tiene que ver con lo que hacemos en las 24 horas del día, ¿no? Y por eso yo digo que el éxito verdadero de niños y de adultos está en valorar el descanso realmente. Porque vamos a ser personas mucho más funcionales, vamos a consolidar aprendizajes, vamos a mejorar nuestro sistema inmunológico, vamos a mejorar la gestión de nuestras emociones. Un niño que descansa mal, en general está irritable, llora muchísimo más durante el día. Además afecta a todos. Y los padres de un niño que no descansa. Es un derecho y es una necesidad básica. Ahora, mirá los mitos qué interesantes, porque a ver si no los hemos escuchado 1000 veces. Si lo acostumbras a dormir en brazos, después no va a poder dormir solo. Claro, eso es falso, porque la realidad es que en los primeros años de vida el niño necesita la compañía, necesita del afecto, del contacto, porque algo que yo hablo mucho en este libro y que tiene que ver con que el sueño tiene mucho, es bidireccional, digamos, la relación que tiene con nuestra salud mental y con nuestras emociones, es re importante generar un apego seguro. Cuando un niño forja un apego seguro, que se habla mucho de la teoría del apego, ha sido muy desarrollada, si nosotros forjamos un apego seguro, ese niño va a tener mucha más confianza, mucha más seguridad, más autonomía. Lo traigo para mi cama, entonces. No necesariamente, eso es una elección de cada familia, si quiere dormir con el niño, si no quiere dormir con el niño. Claro, sabemos. pero ahí asocia otro mito que es si duerme en tu cama, después no va a querer dormir solo. Claro, y no es... como que uno lo acostumbra, entonces ya después no lo sacas más de la cama. Son hábitos y se pueden ir ajustando con las asesorías y con las herramientas que vamos implementando. Podemos encontrar opciones híbridas también. Claro. Bueno, empiezan en otra cama, en otro cuarto si es que hay otro ambiente de sueño, y después capaz que sobre el final del día termina con nosotros en la cama. Hay que pensar también qué es lo que le gusta a cada familia, porque hay madres que disfrutan mucho de dormir con sus hijos. Sí, por supuesto. Y hacer colecho. Y el colecho es una práctica ancestral. Ningún niño genera ningún problema de desarrollo por dormir con sus padres. Y eso me parece súper importante tenerlo en consideración y transmitirlo. Ahora, si yo no elijo dormir con mi hijo en la cama, también es válido. Exacto. Cada familia sus normas. Como exactamente. Ahora, vos también en un momento diferenciás el papel de la madre, porque a veces, claro, en ese apego con la mamá o la teta de la mamá y demás, a veces cortar con eso es más difícil para un sueño saludable, ¿no? Que el bebé genere como mayor dependencia con esa mamá y que ahí el papá podría cumplir también un rol. Ahora quiero decirle a todos esos papás que se levanten ustedes. Claro, porque viste que se pone como a la mamá como la encargada del sueño. Y la realidad es que cuando uno comparte la crianza con otra persona, la responsabilidad, los derechos y las obligaciones son de las dos personas. Es cierto que cuando mamá tiene la teta y está la lactancia implicada, por supuesto que en la teoría del apego siempre hay una figura predominante. Y si hay un apego seguro, es mamá, que es la que amamanta, la que le da, digamos, lo nutritivo y lo emocional a ese bebé. Pero también está bueno en el libro desarrollar, cómo papá puede introducirse, papá o como esté dispuesta la pareja.
pero digo, ¿cómo puede esa otra persona involucrarse y tener recursos y herramientas para saber cómo acompañar, a pesar de no ser lo más elegido en el podio de preferencia en cuanto a relajarse? Claro. Ahora, Elian, también me parece importante, porque a veces como padres, ¿no? O sea, yo soy mamá de 3, han sido diferentes los sueños de cada uno de ellos, pero ¿en qué momento es también natural que una mamá o un papá se preocupe y diga, bueno, mi hijo Esto se no es despierta normal. cada 2 horas, Claro, obvio. o llora de noche, o llega un momento que hay cosas que quizás Sí, claro. genere preocupación. Por supuesto. Y sobre todo si pasa el tiempo y eso no se mejora, Por supuesto. ¿cuándo consultar, digamos? Bueno, yo creo que hay que consultar, a ver, cuando está durmiendo muy pocas horas, ¿no? Cuando hay desvelos de noche. Que son pocas, va a depender Claro, de la edad. depende, claro. pero en general entre 10 y 12 horas es el promedio que esperamos, digamos, en niños. Siempre hablo de rangos, Sí. ¿no? Porque lo más cerca que se pueda. Si estamos por debajo de ese rango, está bueno apelar a la observación personal de cómo ves a ese niño. ¿Está comiendo bien? ¿Está orinando todos los días? ¿Está yendo de cuerpo casi todos los días? ¿Cómo está aprendiendo si es que está en la escuela o en el preescolar? ¿Está sociabilizando? Claro, ¿No? pero esa cantidad de horas, ¿decís de corrido o No ¿qué necesariamente pasa con los despertares, los ¿no? por eso, los despertares en la primera infancia son normales y saludables. Cuando son de rápida conciliación, no baja la calidad de sueño. El problema es cuando hay desvelos, es decir, un niño se levantó a las 3 de la mañana y hasta las 4:30 no se volvió a dormir. Ahí está bueno consultar para saber qué hacer. Claro. O para saber si hay algo en el puzzle, digamos, de las 24 horas del día que hay que ajustar. Después tiene que ver con una cuestión de irritabilidad, de desatención, de concentración. Eso también está bueno poder, digamos, tiene impacto en el sueño. ¿De qué se acompaña esa falta de sueño? Exactamente. ¿Qué otros síntomas se acompañan Eso en este mismo. niño? Si hay un niño que ronca, si hay un niño que duerme con la boca abierta. Si todo babea la es- almohada. Si babea la almohada, si hay enuresis después de haber ya adquirido el control de esfínteres. Ahora, qué importante también que es el personal médico atienda, ¿verdad? Esa necesidad quizás de un núcleo familiar de que no está descansando bien o no está durmiendo bien, porque al final lo primero que hace uno es hablar con el pediatra y es ese pediatra el que nos va a asesorar, Eso ¿verdad? mismo. Sobre el tema del sueño, pero nunca quitarle importancia a algo que nos puede... Sí, enloquecer. enloquecer, sí, por supuesto, Sí, enloquecer, obvio. Por eso digo que está bueno la mirada integral y contar con un equipo como el que yo cuento de neumólogos, de otorrinos, Excelente. de fonoaudiólogos, de nutricionistas. Bueno, para todos aquellos mamás, papás, a quien esté a cargo Abuelos, de un bebé, tíos, abuelos, todos. ella ahora se prende a todo. Hay una charla muy interesante, digo, porque hay mucha gente que va a quedar con un montón de Sí, preguntas. claro. Y lo bueno es que va a poder tener un encuentro en persona contigo. Sí. Mira, está saliendo la información Ay, ahí. qué lindo. Estamos hablando de la Expo Bebé and Kids, Sí. que va a ser en el LATU, y ahí vas a dar una charla justamente que se llama Duermo, luego existo. Y sí. A mí me encanta llamarle así a las charlas y esto lo vamos a estar haciendo en el LATU, en la Expo Bebé. Va a estar buenísimo para todas las mamás, cuidadores o incluso educadores, maestras. Me parece maravilloso. Y bueno, y después seguiremos recorriendo cada empresa que quiera mejorar el descanso de sus recursos humanos, que Qué eso buena también lo idea. hago un montón. Muy buena idea de las Instituciones empresas. educativas para poder justamente, cuanto más conciencia tengamos del buen descanso y pongamos el éxito en esto, mucho más productivos y mucho más felices vamos a ser. Bueno, qué suerte que hay personas ahora como tú que tienen todas estas especializaciones tan fundamentales. importantes y la Y el importancia libro, que Está el libro, por supuesto, que y el te regalo para el Lian de Laboratorio. Ay, Esto es para gracias. proteger tu visión. Ay, gracias, qué lindo. Ay, amo, gracias. Bueno, Qué gracias lindo. a ti, Elian, por todo esto. La verdad que muy, muy clara. Por supuesto que da para mucho tiempo más. Hemos hablado y un montón mucho de de dudas. actividad física, nutrición y ahora cada vez más el sueño como factor de riesgo, proteger el sueño, así que esto es súper Totalmente, importante. de los pequeños y de los adultos también. Nosotros nos reencontramos. Muchas gracias, Elian, Gracias por a haber ustedes. venido. El próximo sábado, por supuesto, aquí en el 10. El canal uruguayo.